Últimamente la palabra crossover ha tomado mucha popularidad gracias al USM, llevándolo a los límites, y es que esto ha existido desde siempre, gracias a la gente que le gusta imaginar que sus personajes favoritos se conocieran, y en los videojuegos no fue la excepción. En 1988 Konami tomaría cartas en el asunto y juntaría todos los juegos que estuviera bajo su licencia para hacer un juego de plataforma y ser considerado por muchos el primer crossover de la historia de videojuegos, y estamos hablando de Konami Wild Wild World. Pero justamente 10 años después saldría uno de los juegos más populares que hasta la fecha sigue causando revuelo, y estamos hablando de Marvel vs. Capcom. Los juegos de pelea estaban en su época de oro, por lo que todos estaban a la espera de que Mortal Kombat le entrara a esto de los chicharronazos, y es que la idea de un crossover ya estaba en planes a partir de Mortal Kombat 3, que se uniría con Street Fighter. Sin embargo, las negociaciones nunca llegaron a un acuerdo y tuvieron que pasar 10 años para que en 2008 saliera uno de los juegos que marcaría el inicio de una gran amistad entre dos. Y por eso hoy, en el Botanero 1, 2, 3, la historia de Mortal Kombat vs. DC. En 1995 se estrenaría Mortal Kombat 3, y con los avances tecnológicos de la tercera dimensión, el videojuego buscaría agregar algo más a la fórmula para esta nueva ola de juegos en 3D, por lo que en Mortal Kombat 4 andaban en búsqueda de alguna respuesta para Marvel vs. Capcom. Y como bien sabemos, los tres pilares de los juegos de peleas eran King of Fighters, Mortal Kombat y Street Fighter. Este último sería con el que empezarían a formular un acuerdo para un encuentro entre las dos franquicias. Sin embargo, Street Fighter no terminaría por aceptar el acuerdo debido a que el juego de Mortal Kombat traía muy mala fama por ser tan violento por esa época, cosa que a los de Street Fighter no les parecía, ya que ellos tenían políticas muy específicas acerca del derramamiento de salsa valentina, y terminó por finalizar esta relación, a lo que Mortal Kombat se quedaría en búsqueda de alguien que lo aceptara como fuera. Por otro lado, DC andaba queriendo incursionar en esto del gaming, y para 2007 la empresa estadounidense desarrolladora de videojuegos llamada Midway se encontraba en problemas financieros, por lo que recordaría que tenían licencia de algunos superhéroes de DC, y para que sus personajes de Mortal Kombat fueran más famosos deberían de juntarlos y así ganarse la popularidad de DC. Fue así que terminan conociendo a Warner, y los dos terminan encontrando lo que tanto buscaban. Los desarrolladores del juego de Mortal Kombat, llamados Midway, le habrían propuesto a Warner utilizar a sus superhéroes en Mortal Kombat, pero el pasado oscuro de Mortal Kombat nadie se lo quitaba, por lo que los de DC no estaban muy de acuerdo con eso de los chicharronazos con salsa valentina. Así que después de muchas negociaciones, Mortal Kombat terminaría cediendo, ya que anteriormente habían perdido una gran oportunidad y esta vez no se les escaparía, aunque supieran que al inicio mucha gente rechazaría la idea del juego. El desarrollo del juego fue hecho en conjunto con escritores de DC que ayudarían al desarrollo de personajes e historias, así como contar con la participación de John Tobias, que después sacaría el cómic de este mismo juego, expandiendo un poco más la historia. Además que para este juego sería usado el motor gráfico Unreal Engine 3, que para su época era uno de los más pesados de correr, y pese a esto lograrían hacer uno de los rosters más épicos en los juegos de pelea, con los 10 personajes más populares de cada universo de este juego. Afortunadamente DC terminó por aceptar los chicharronazos con poca salsa valentina, además de los fatalities, pero en este caso no sería tan extravagantes como habíamos visto en entregas pasadas, alegando que este juego atraería a público infantil debido a la presencia de superhéroes. Pese a todo pronóstico, este juego salió a la luz el 10 de noviembre del 2008 para la PlayStation 3 y la Xbox 360. Esto marcaría un antes y un después para la industria jueguil, tanto para Mortal Kombat como para DC. En 2009 Midway sería comprada por Warner, a lo que reforzaría más su presencia en los videojuegos, y terminarían dándole un pequeño regalo a Ed Boon, creador de Mortal Kombat, cambiando el nombre de la desarrolladora por NetherRealm Studios. El juego como tal no tendría una secuela directa, pero le abriría las puertas a uno de los mejores juegos de peleas. ¿Te gustaría saber sobre el desarrollo de este juego? Déjame tu pulgar arriba para hacérmelo saber. Te leo en la caja de comentarios y suscríbete si te gustó mi contenido. Sin nada más que decir, yo soy el Botanero 123. Hasta luego.